Hola, ¿qué tal? De nuevo aquí en Dominó con Antonio de Turris, como todos los miércoles. ¿Qué tal, Antonio? ¿Bien? Muy bien, Ismael. Bueno, lógicamente después de la inauguración de las sesiones ayer en el Congreso, vienen todas estas repercusiones que tenemos que decir algo que es importante. A diferencia de otro momento donde uno agarraba el discurso de cualquier presidente y daba su opinión a favor o en contra, aquí hay, me parece, un paso previo que hay que tomar en cuenta, y que es que la realidad varía muchísimo de acuerdo a qué cifras uno tome en cuenta. Sí, claro. Porque antes decía, bueno, la economía creció tanto, la inflación fue tanto, el salario real subió, bajó, se estancó, lo que sea, pero ahora estamos en una etapa previa porque con la estadística oficial el salario creció, con la estadística alternativa el salario está estancado. Con una estadística la Argentina creció muchísimo, con otra la Argentina creció menos. Entonces, las opiniones... Sí. Perdón, Ismael, y depende de cómo se usen las estadísticas, porque en el tema de la delincuencia, si vos lo tomás desde 2002, claro que bajó, pero si vos lo tomás desde el año pasado hasta ahora, subió. Exactamente. Y subió lo peor que hay, que es el secuestro extorsivo. De manera que las dos estadísticas serían válidas. Ahora, en realidad... El periodo. Claro, yo creo que a todos no nos interesa que el delito haya bajado desde el 2002 hasta ahora. A mí me preocupa que haya subido desde el año pasado hasta ahora, porque el presente es ahora, y si ahora sigue subiendo, y desde el año pasado subió, ¿qué me importa que haya bajado con respecto al 2002? Sí, sí, y aparte hay que ver qué nivel era en el 2002, porque también... Sí, además era un momento muy especial, o sea, todo ha cambiado, es como cuando dicen, miren lo que era el 2001, 2002, estábamos en el fondo, y bueno, claro, el efecto rebote es inevitable, cuando no se puede caer más, se rebota. En función de lo que la conclusión, uno elige el año, digamos, llamado base. La presidenta eligió lo que le convenía, digo. Claro, pero digamos, este tema, y bueno, y todas hoy las declaraciones de los principales dirigentes políticos, tanto oficialistas como de la oposición, están muy imbuidos de este problema previo, que hace que, bueno, si usted cree en las estadísticas oficiales, esta es una realidad, si cree en las otras estadísticas, la realidad es distinta. Y eso también se va a infiltrar en un tema que vamos a debatir hoy, que es el tema justamente de las paritarias. Claro. Porque hay mucha gente que dice, yo no quiero saber más nada ni del índice de las consultoras, ni del índice del INDEC. Para mí la inflación es la paritaria. No, es la del salario. Si se discute, si una mesa de negociación, empresarios y sindicalistas se pueden poner de acuerdo, 27, 28, 23, bueno, esa es la inflación que hay, porque finalmente ningún empresario va a remarcar un 10% los precios y va a dar un 30% de aumento de salario. Eso evidentemente no existe porque lógicamente el salario es un elemento muy importante dentro del costo y nadie va a estar remarcando sus precios 10% para aumentar sus costos en un 25 o en un 30%. Me pareció un poquito una crítica ingenua de la oposición. Respecto de que la presidenta no habló de la inflación. En realidad, yo en lo personal no esperaba que hablara, porque, a ver, si para el gobierno la inflación no existe o es un tema menor, está muy bien que no hable. Lógico. ¿Para qué va a hablar de algo que no existe? Claro, exactamente. De manera que, yo no sé, pero si los dirigentes de la oposición esperaban que la presidenta se hiciera un harakiri por la inflación, me parece que están en un nivel de ingenuidad grave para ellos, a poco tiempo de tener que competir en las elecciones. Nadie habla de lo que dice que no existe. Exactamente. De manera que todas las energías que gastó la oposición, me parece que estaban un poco con expectativas desmesuradas respecto de lo que podía decir la presidenta, ¿no? Así que evidentemente era un tema central, pero está bien, si para el gobierno no existe, no tiene por qué abordarlo. Sí, y si además, aunque pensar el gobierno que existe, y bueno, cada uno elige el discurso. Yo no voy a ir por el lado malo de mi gestión, sino que voy a ir tratando de presentar lo mejor posible a aquellos que considero que es un logro. Claro. Y si, como decís vos, la inflación no existe, no hablo. Y si existe, tampoco hablo. Exactamente. Bueno, esta es la introducción de Dominó. Quédese porque ahora vamos a ver cómo se presentan las paritarias, algo que interesa a todo el mundo, los salarios, porque no se olvide, en marzo, bancarios, metalúrgicos, alimentación, los principales gremios
discuten sus convenios colectivos de trabajo y vamos a estar aquí con representantes justamente del mundo empresario para que nos diga hasta dónde están dispuestas las empresas a dar aumento de salario en este año o si puede haber alguna innovación respecto a lo que fueron las paritarias del año pasado. Quédese unos auspicios y ya comenzamos. Buceando en el Golfo, navegando los rápidos del Corcovado, cabalgando la costa, estepa y cordillera, haciendo kitesurf, windsurf o carrobelismo. Vas a descubrir otra forma de vivir el paisaje. Vas a descubrir Chubut Activa. Activa. Chubut. Desperta tu naturaleza. Suerte, qué suerte, qué suerte que esta noche voy a Lotería de la provincia de Buenos Aires. Toda una provincia deseándote suerte. esta noche voy a verte. La energía te acompaña siempre. Edenor. Rofex, seguridad y transparencia. Hijos del trabajo, 14 años de gestión y resultados. Prevenir primero, estar después. Bueno, como adelantamos, vamos a tratar el tema paritarias, por eso hemos convocado al doctor Julián de Diego, que es asesor del sector empresario en muchas paritarias, prácticamente una buena parte, especialmente de aquellas que este mes están renovando los convenios colectivos, casos bancarios, por ejemplo. Este mes creo que también vence metalúrgicos, vence alimentación, y ya estamos hablando de gremios muy numerosos. Bueno, cerró docentes. Es un antecedente, se va a volcar sobre estas paritarias que estamos hablando. Se está hablando, algunos dicen 30% en varias cuotas, punta a punta. Hubo un convenio importante de UTEDIC que cerró en 6 meses, 20% para el caso de las mutuales, y en otros casos cerró por el 30%, punta a punta por un año. ¿Cómo viene la mano? El tema más importante es el que todos estamos discutiendo, que es el tema de la inflación. Con lo cual, si uno mira la inflación real de toda la época acá, en términos redondos, acuérdense que soy abogado yo y no soy un gran experto en matemáticas, la inflación fue del 300%, la inflación real. Entre el 2003, sacando el 2002. Sí. Sacando el 2002, que fue una inflación prácticamente despreciable. No, 2002 fue importante. Bueno, ahí estuvo la caída de la convertibilidad, digamos. Claro, ahí... Pero la inflación fue muy baja. No, en el 2002 no. 2002 la inflación oficial dio más del 40% ese año. En el 2002. Después viene el 2003 y ahí empieza a bajar hasta el 2006. Ahí se interviene el INDEC y... 2004-2005 las mayores caídas, ¿no? Era más, menor. Ahí viene, cuando empieza a subir los precios... Ahí el INDEC mete mano, para el INDEC se mantiene baja, pero las otras mediciones empiezan a... Pero sería entonces 2003 al día de hoy es un 300%. Los salarios de los convenios colectivos aumentaron entre un 330 y un 360%. O sea que siempre aumentaron más que la inflación en la discusión de las paritarias. El año pasado, con una inflación de 25-26%, según las estimaciones privadas más serias, la mayoría de los convenios se firmaron entre el 28 y el 32%, aproximadamente. Hubo excepciones, pero la mayoría y los más representativos estuvieron rondando 28 a 32%, promedio 30%. El escenario de este año, en cuanto a inflación, es un escenario más delicado que el del año pasado. Da la impresión de que con un comienzo inflacionario como el que ya hemos vivido, que se discute con el gobierno, pero que es mayor que enero y febrero del año pasado, podríamos estar en una inflación de más del 25%, para no decir números más del 25%. ¿Qué es lo que pretenden los sindicatos? Siempre ganarle 2, 3, 4, si pueden 5 puntos a la inflación por año. De modo tal que el número que gira en torno de la cabeza de la mayoría de los dirigentes en los contactos informales, porque todavía no hay propuestas concretas, ronda el 30%. ¿Cómo se distribuiría este 30%? El gobierno está empeñado en tratar de ver de un modo que políticamente resulte viable
en un año electoral, que el impacto de los aumentos salariales vaya acompañando el proceso de inflación sin que se convierta en un incremental de la inflación. Un disparador. Claro, en un disparador, en un factor que contribuya a aumentar o acelerar la inflación. Ahora, dos observaciones a eso. Cuando hablamos de inflación estamos tomando el promedio. O sea, la inflación promedio que surge del cálculo de la inflación para una persona rica como para una persona pobre y una persona media. Cuando uno toma el índice de inflación de los asalariados, está por arriba del promedio porque justamente tuvimos alimentos con el mayor peso. Por lo tanto, la inflación que da promedio 25, en la inflación para los asalariados está dando el 30. Primero. Dos, se supone que en una negociación salarial yo quiero recuperar la inflación, o por lo menos que sea igual a la inflación, pero aparte también, como hay un crecimiento económico, quiero que se me incremente mi salario para poder participar de ese crecimiento económico, porque si a mí me dan solamente la inflación en una economía que crece, la participación del salario... Uno se va quedando rezagado, ¿no? Queda retrasado. Por eso creo que piden más. Y esa sería la lógica económica que explicaría y que estaría correcta que pidan inflación más 3 o 4 puntos. Pero inflación de los asalariados, no la inflación promedio. Sí, en realidad, yo coincido con todo ese análisis totalmente. En realidad, el problema más importante hoy para que la participación de las paritarias en el costo laboral no se convierta en un disparador de la inflación es ver de qué modo distribuir los aumentos salariales, de modo que el impacto que produzca en el presupuesto el mayor costo laboral que se va a acordar en las paritarias no sea un agitador, un incentivador de la inflación. Y para eso hay 3 o 4 mecanismos que se vienen utilizando con distinto éxito en el sector empresario, pero que este año serían cruciales.